papá, lo que pasa es que mis amigos no se conocen, entonces se agarran a pelear. Bueno, ellos no se conocen, entonces ya entendí. Lo que pasa es que ellos ya se agarran a pelear, entonces, bueno, dame la mano. Dame la mano. Ya. Bueno, gracias. A ver, tus amigos todavía no se conocen, entonces está castigada por 500 días. Sin teléfono, sin tablet, sin computadora, o sea, sin celular. No vas a salir más tu hermano. No me puedes hacer eso. ¿Por qué pareces tan estúpido? ¿Cómo dijiste, cabrón?